Muy buenas, queridas y queridos oyentes. Un día más en vuestra radio La Vendée, para que juntos podamos seguir disfrutando con el conocimiento del séptimo arte. En nuestro programa Retazos Cinematográficos. Les habla Francisco de Madrid. Por si alguien no ha oído los programas anteriores, os comento que todos se dividen en 4 partes. En la primera, a la que he llamado Comenzamos. Acción. Analizamos por orden cronológico aquellas películas españolas cuyo personaje principal, o al menos de gran importancia en la trama, es una persona ciega o con grave deficiencia visual. En la segunda, Noticiario, al objeto de marcar las películas en el contexto histórico sociocultural de su fecha de producción, un resumen de los acontecimientos más importantes a manera de portada de anuario. Haremos mención, si así hubiese sucedido, a cuáles de ellos han sido llevados con posterioridad a la gran pantalla. En la tercera, Diccionario cinematográfico. Explicación de algunas de las palabras que se han mencionado en el programa. La última, la cuarta, a la que he llamado Luz y Sombra. Es mi pequeño homenaje a un personaje no vidente, pero que destacando en alguna materia ha supuesto un luminoso faro para la humanidad y que con carácter general su vida haya sido llevada al cine. En la medida en que podamos, intercalaremos sonidos y música original, si ello no fuera posible, alguna referida al tema tratado. Como preámbulo y antes de comenzar el programa propiamente dicho, cuando sea preciso, analizaremos la información complementaria y las correcciones que ustedes o yo hayamos advertido con referencia a los ya emitidos. A esta sección la he llamado Rebobinemos. Siempre terminaremos el programa con una frase alusiva al tema tratado como reflexión final. En este caso, en Rebobinemos, les hago una petición. Indulgencia no solo en relación con los programas ya emitidos, sino también para los próximos. Dada mi mala pronunciación en otros idiomas, intento, cuando me es posible, castellanizar los nombres. Que nadie, por favor, vea en ello un menosprecio para otras lenguas, sino por el contrario un respeto por las mismas. En nuestra sección de Comenzamos, Acción, hoy vamos a analizar un remake, una reedición de otra que ya tratamos en el segundo programa. La aldea maldita de Florian Rey. Era la versión silente de 1930. Dado que se realizó en una fecha a caballo entre el cine silente y el sonoro, Florian Rey había efectuado una versión sonorizada de la misma para el mercado francés. Se trabajó en los estudios Epinay, donde se rodará la famosa Bajo los techos de París, en 1930 de René Clair, y tenía un fondo musical obra de Rafael Martínez de Castillo, hermano del realizador. Sería en 1942 cuando este realizador
hiciese la reedición con el mismo título, La aldea maldita, pero ya en su versión sonora en español. Al cabo de los años sus valores permanecían en su integridad dramática y creadora. Se estrenaba en el Cine Avenida de Madrid el 23 de noviembre de ese mismo año, con acceso únicamente a mayores de 16 años y una calificación moral de 4, moralmente peligrosa. La película obtuvo el primer premio del Sindicato Nacional de Espectáculo y una copa de la Mostra en el Festival Internacional del Cine de Venecia de ese mismo año. No obstante, la diferencia con la versión de 1930 no sería únicamente su sonorización, tal y como expone de forma magistral el catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, ensayista, guionista y novelista, don Agustín Sánchez Vidal, en su documento Florian Rey y las dos versiones de La aldea maldita. Producida en este caso por Manuel del Castillo para PB Films, también en blanco y negro, Florian Rey firmaría de nuevo el argumento, guión y dirección, siendo su ayudante de dirección Alfredo Hurtado, que ya había abandonado el sobrenombre de Pitusín, como era conocido cuando trabajaba como niño prodigio. Como secretaria de dirección, María Luisa Ribó. La fotografía era de Henry Garner, director rumano de extensa filmografía a nivel internacional y que en España ya había trabajado con Florian Rey en 1935, en Nobleza Baturra, y en Morena Clara en 1936. Como segundo operador, José Fermín Aguado, quien más tarde sería responsable de películas de la categoría de Viridiana y Tristana, ambas de Luis Buñuel. La música de Rafael Martínez del Castillo, como en el fondo musical de la versión sonorizada de 1930. En esta versión, los principales papeles fueron interpretados por Acacia Florencia Becker, actriz nacida en Argentina de padre alemán y madre andaluza, que realizó su carrera cinematográfica en España hasta 1948, fecha en la que se trasladó a México. Juan Castilla, Julio Rey de la Sera, amigo personal del director José Luis Sáenz de Heredia, con el que en este mismo año trabajó en su película Raza, de la que ya hemos hablado en programas anteriores. Luisa Alicia Romay, actriz que venía del teatro y llegó al cine por su belleza. Fue reconocida y admirada en papeles de mujer fatal. En 1955 abandonaría definitivamente su profesión cinematográfica. Abuelo Martín, ciego, Delfín Jerez, actor nacido en la República Dominicana y que en este mismo año rodó con Juan de Orduña El frente de los suspiros, quizá su mejor interpretación en el papel de canónigo. Rodada en los estudios Chamartín, Luján, la aldea maldita, vuelve a ser la localidad medieval segoviana de Pedraza de la Sierra, a la que Florian Rey saca todo su partido y que a fecha de hoy, al recorrer las calles del considerado uno de los más bonitos pueblos de España, declarado conjunto histórico en 1951, permite reconocer los lugares más emblemáticos de la película. Comenzamos escuchando la banda sonora de Antonio Martínez en el inicio de la película con la Orquesta Sinfónica de Madrid. Un letrero la califica de poema cinematográfico
y otro explicativo sitúa la acción en el pasado. Castilla, 1900. Cuando la ciudad, divorciada del campo que la alimenta, dejaba al campesino desamparado en su lucha contra la inclemencia de los elementos. Los letreros, todos enmarcados y con caligrafía gótica, refuerzan visualmente que lo que se cuenta es algo pasado, adquiriendo de este modo toda la película un matiz arqueológico, incluso folclorizante, que la diferencia sustancialmente de la versión anterior de 1929, que mostraba problemas vivos sin que rótulos o diarios nos indicasen que no se correspondían al tiempo actual. La división en capítulo refuerza este carácter de traducción visual de un tiempo flizado. Un rótulo nos informa: capítulo primero. En el día del patrón de la aldea, el amo sirve a los criados. Un largo travelling nos lleva hasta la casa de Juan de Castilla el amo. Ya este comienzo contrasta vivamente con la versión de 1929, donde no había ni un solo movimiento de cámara en uno de los momentos en que el cine tendía a desplazarla con la mayor libertad en toda su historia. Esta narración en planos fijos había sido cuidadosamente meditada por su director, quien llegó a plantear su película como un alarde de estaticismo, un cine de retablo. La acción tal y como yo la veo. Juan Castilla no es ahora un humilde hidalgo ni un pobre campesino con ideas y sentimiento de gran señor, como se le caracterizaba en la anterior versión, como tampoco aparece la figura del cacique, el tío Lucas, ahora convertido en usurero. Otra novedad significativa es que tiene un hermano Justo, interpretado por Agustín Laguilhoa, que llega con sus hijas y con el que parece mantener algún conflicto soterrado, que parece estar en relación con Acacia. El pedrisco vuelve a destrozar las cosechas por tercer año consecutivo. Todo el pueblo tiene que emigrar para poder sobrevivir, Juan con todos sus parceros velando por ellos. Un nuevo letrero nos advierte, capítulo segundo. El éxodo. Se repite ampliándola la concentración y caravana de las carreteras. Al contrario que la versión anterior, es Juan el que impide que las acompañe su mujer, a pesar de sus súplicas. Luisa, la amiga de Acacia, le anima a que se una a ella. Ante la intransigencia de Juan, finalmente decide acompañarla. Es la última carreta y toma una dirección diferente al resto. Unas vistas del Palacio de Monterrey, la Plaza Mayor, la Catedral y el Puente Romano nos coloca en Salamanca, tras el rótulo correspondiente, capítulo tercero. En la ciudad es mejor ser amo pobre que criado rico. Se nos informa que llevan 3 años en esta ciudad. Unos peones vienen a buscar a Juan, al que llevan a una especie de rústico cabaret, donde sorprende a Luisa en la barra y a Acacia en un camerino. Juan encuentra así a su mujer, pero no en su reservado con un hombre como en la primera versión, sino sola y a la espera de actuar en un café cantante. Por lo demás, la película sigue rigurosamente el argumento inicial. Obligada por su marido, vuelve con él para convencer al abuelo Martín de que el honor de Castilla sigue intacto, pero con las dos mismas condiciones: que salga de la casa en el momento que él fallezca
y que no tenga ningún tipo de relación con su hijo. Antes de morir el abuelo, les hace prometer a los hermanos que se repartirán las tierras equitativamente, que perdonarán las rencillas excepto las que atañen al honor y que volverán a la aldea, que más vale ser amo pobre que criado rico. Una vez que fallece, lo que se indica con el mismo primer plano de los cirios y el crucifijo, Acacia abandona la casa. Una simbólica aurora que en España empieza a amanecer inaugura el nuevo orden de cosas, como subraya el último letrero. Capítulo 4. Amanecer. Nuestros campos vuelven a tener la bendición de Dios. Un rápido montaje y muy a la rusa muestra la febril actividad de los labradores. Arados tirados por los bueyes, labradores sembrando los campos, una procesión que los recorre solemnemente impartiendo la bendición. Como un recordatorio instantáneo van pasando en flashback algunas de las secuencias más significativas y que son comunes a las dos versiones, lo cual demuestra que Florian Rey era muy consciente de cuáles habían sido sus hallazgos visuales. El perdón se impone con una clara referencia a una mezcla de escenas bíblicas. El hijo pródigo, la mujer adúltera y el lavatorio de pies de Jesucristo a sus discípulos, que convierte lo que en 1929 era historia viva en una especie de retablo en que se restauran a través del celuloide los valores de la España que arrancaba de los reyes católicos. La película termina como había empezado. Si los créditos aparecían grabados en piedra, la fotografía termina girando hacia el cartón piedra para combinar a la eternidad de valores que sólo cabía restablecer mediante el perdón y la clemencia en el seno de la Santa Madre Iglesia. Oigamos las voces de los protagonistas. Julio Rey como Juan, Florentina Becker como Acacia y Delfín Jerez como el abuelo Martín, en la secuencia en la que Juan obliga a Acacia a volver a casa, bajo condiciones y su llegada. Anda. Escúchame bien. Vamos a ver a mi padre y por primera vez voy a mentirle. Que Dios me perdone. Quiero que viva convencido de que no ha caído ninguna mancha sobre el honor de nuestra familia. Vivirás con nosotros como si nada hubiera pasado. Y cuando muera, saldrás para siempre de aquí, sin que yo me vea obligado a echarte de mi casa. ¿Me lo prometes? En cuanto a tu hijo, te prohíbo, fíjate bien, te prohíbo que te acerques a él y que le mires siquiera. Si algún sentimiento de madre queda dentro de ti, empléalo en renunciar a él para toda la vida. Ese va a ser tu castigo. Me has comprendido bien, ¿verdad? ¡Padre! ¡La Acacia! Acacia, hija. Ahí la tiene usted. ¿Qué le decía yo? Honrada y muy honrada. Perdóname, hija mía, por haber pensado mal de ti.
Y ya ves, estaba equivocado. Lloras. Lloras, Acacia. De alegría, padre. 3 años buscándonos por todas partes. ¿No has visto a tu hijo? Juan, dile dónde está. Aquí al lado, Acacia. Está durmiendo, pero no importa. Despiértale. Ya ha visto usted, padre. Siempre se pasa usted de malicioso. Sí, hijo, sí. Nuestro crítico de cine, Carlos Fernández Cuenca, resaltaba de esta segunda versión el vestuario típico de la provincia de Segovia, que se pudo cuidar con mayor riqueza por la cuantía del presupuesto, así como el perdón como una de las virtudes castellanas. Fernando Méndez Leite, en su crítica, afirmaba que había en la primera versión más espontaneidad, más eficaz juego de imágenes y, lo que es más importante, más calidad interpretativa. Ahora únicamente sobresale la interpretación de Julio Rey de la Sera, siempre en la línea de consumado actor de carácter. Calificaba de hábil y eficiente la partitura de Rafael Martínez y buena la realización, de ambición artística loable, aunque en algunos momentos cayera en el defecto de efectismo teatral. Aunque a su juicio la estima inferior a la primera versión, ambas versiones, la silente y la sonora, merecen un puesto en la historia de nuestra cinematografía. Parece que es un sentir general de los críticos el resaltar en ambas versiones el valor social de los 2 primeros capítulos, sobre la parte personal del honor de los 2 últimos. Pero, de acuerdo al libro anteriormente citado de Agustín Sánchez Vidal, sería Juan Piqueras, el gran crítico sucesor de Luis Buñuel en las páginas cinematográficas de la Gaceta Literaria y animador de la revista Nuestro Cinema 1932-1935, el que proporcionaría la visión más correcta y enfocada de la cuestión al ocuparse de la película en la Gaceta Literaria. Juan Piqueras es plenamente consciente de algo que los críticos posteriores parecen haber olvidado o malentendido por falta de perspectiva histórica, que en la España de los años 20 era el problema del honor tan importante como el problema del hambre. A Piqueras no se le escapa que si la pobreza y la escasez puede provocar miseria material, también puede conducir además a la caída moral y a la prostitución en el caso de la mujer, ya que en última instancia también la esfera íntima de las relaciones personales se ve castigada por una estructura social injusta. Aquí el eje de la película, promotor más tarde del drama personal con un valor de símbolo. Hasta este instante la película tiene un valor colectivo. De aquí en adelante se sitúa en un plano familiar que constituye otro problema social de España, que también conviene remover para fijarle una posición más precisa y exacta que la actual: el honor. Se continúa la línea de la vieja dramática española, pero al final se le da un sentido más moderno y humano, más lógico y admisible. Florian Rey ha marcado un salto, el salto que ha dado España desde el siglo XVII, fecha en que aparece El alcalde de Zalamea, obra de Pedro Calderón de la Barca, 1636, escritor, dramaturgo y sacerdote español hasta 1930, en cuya primavera alborea la aldea maldita. Su riesgo queda compensado con su propósito primero y con su logro después. Solo otorgando esta dimensión a la primera versión se entiende mejor la insuficiencia de la segunda, que queda profundamente perturbada en su misma sustancia
al no poder plantear con toda profundidad y crudeza las dos caras del drama y convertirse, además, en un alegato histórico y folclorizante casi intemporal, despitalizado y carente de actualidad. La película causó gran impresión en nuestro país y en Francia, tanto que en la Ciudad de la Luz fue presentada por el Consorcio Central de París, con el título El pueblo maldito, en la sala Maribux, obteniendo una cordial acogida. En nuestra sección noticiario vamos a repasar algunos de los acontecimientos que se vivieron en España durante el año 1941, periodo desde la realización de la película analizada en el anterior programa, Marianela, de Benito Perojo, 1940. Dado que la película de este programa, La aldea maldita, de Florian Rey, y la que vamos a considerar en el próximo programa, ¿Y tú quién eres?, de Julio Fleischner, son ambas de 1942. Dejemos ese año para el siguiente noticiario. Años en general de hambre, hacinamiento y miseria en los más duros de la España de la posguerra. Las cartillas de racionamiento y el auxilio social apenas podían paliar los efectos de la desnutrición de una parte importante de la población. Como consecuencia de todo ello, la propagación de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y el tifus exantemático se convertía en epidemias que producían innumerables fallecimientos, especialmente entre la población más vulnerable. El tifus exantemático fue conocido popularmente como enfermedad del piojo verde, o más simplemente con el gracejo propio de la Andalucía de la chirigota, como piojo verde. La primera muerte se produjo en el campo de concentración de Guadix, situado en la antigua azucarera espartera de Benalúa, Granada, y la epidemia golpeó rápidamente a Andalucía, en este 1941 extendiéndose especialmente a Madrid y de forma menos generalizada al resto de España, para rebrotar en 1942. La enfermedad causada por una bacteria es transmitida por los piojos humanos y se introduce en el organismo a través de las heridas producidas por rascarse. Inicialmente similar a un cuadro pseudogripal, puede derivar en graves complicaciones que, de no tratarse adecuadamente, se convierten en letales. Indudablemente ningún piojo del cuerpo humano es verde. Según una teoría de la época indica que por aquellos años estaba muy de moda una canción, Ojos Verdes, musicalización del poema de Rafael de León, lo que habría llevado a un sincretismo lingüístico mezclando ambos conceptos, piojos y ojos verdes, símbolo de lo malo. La oímos en la voz de Miguel de Molina, el faraón de la copla. De tu casa un día, mira, vas a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel.
mayo de cerca te vi y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Un 14 de febrero, Santander sufre en sus calles los efectos más recordados del violento temporal de 1941. Durante varios días la capital cántabra arde sin control. Más de 14 hectáreas son arrasadas y casi 30.000 personas quedan sin hogar. El gobierno de Franco, de acuerdo con el sindicato de espectadores, aprobó la Orden de Industria y Comercio del 23 de abril de 1941, que obliga a doblar todas las películas extranjeras que se exhiban en nuestro país. Si bien no se publicó, se ejerció igualmente un control absoluto sobre las películas que se estrenaban en España con el objetivo de preservar la moral y la ideología del régimen. La primera normativa oficial que se promulgó sobre la censura fue en 1912. La mayor parte sobre películas extranjeras, ya que nuestro cine apenas le hacía falta ser censurado. Pero no fue hasta el nuevo régimen de 1939 cuando fuera definitivamente institucionalizada. Ya el famoso Código de Hays se venía aplicando en Hollywood y en toda Europa desde 1934, clasificando las películas según una escala de valores. El doblaje fue el arma más poderosa de la censura, ya que permitía ejercer un control absoluto sobre los diálogos, los sonidos e incluso la música. Todo lo relacionado con la patria, la religión y la familia era intocable. Con el sexo no había piedad. La censura era implacable. En 1962 fue un año de cambio para nuestro cine. El nombramiento de don Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo permitió una tímida relajación de la censura cinematográfica en nuestro país. Con la muerte de Franco en 1975 se pudo visionar el primer desnudo integral del cine español, protagonizado por María José Cantudo en la película La trastienda de Jorge Grau en 1976. Con el título El crimen de Cuenca de Pilar Miró en 1980 se cambió la legislación y se terminó con más de 40 años de censura institucional, según el texto publicado en la revista Historia y Vida, en su número 564, firmado por don Carlos Llorich. Como si del refrán popular de a mal tiempo buena cara se tratara, el 8 de junio de 1941 aparece una revista de humor gráfico, La Codorniz, con el simple subtítulo de revista de humor, y desde el número 522, noviembre de 1951, con el de la revista más audaz para el lector más inteligente. Fue fundada por Miguel Miura, que usó los seudónimos de Miguel Santo, el conde Pepe Olino. Le acompañaron en esta aventura Antonio de Lara Gavilán, Tono, que fue el autor de sus primeras portadas, y un joven Álvaro de la Iglesia y González Lavarga, como redactor jefe, que utilizaría seudónimos como Peribáñez, Al Capone, El Cadete Azul, Profesor Pepiarx. Los tres habían coincidido previamente en La Ametralladora, 1937-1939, periódico de humor que había fundado Miura y que junto a Jardín Poncela pertenecían a la otra generación del 27. Fue una revista miscelánea, chistes gráficos, monos, viñetas,
tiras cómicas y fotográficas, diálogos, jeroglíficos, noticiarios, críticas taurinas, dameros, fotos con pie y texto varios. Algunos piensan que en su primer periodo fue una revista amable y bien educada que practicó un humor limpio de absurdo y surrealista. Entre los colaboradores literarios con firma o con seudónimo de su primera época estuvieron las mejores plumas de aquellos años. Venceslao Fernández Flores, que publicó cuentos; Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías; Enrique Jardier Poncela; José López Rubio; Edgar Neville; Conchita Montes; Manuel Pombo Angulo; Antonio Mingote; Chumi Chúmez; César González Ruano; Evaristo Acevedo; Rafael Azcona; Joaquín Rodríguez, Gran Dodoc; José Luis Coll, Iván Tubau, Forges, Gila, entre muchos otros. En la década de los 70, la Codorniz empezó a entrar en decadencia, al mismo tiempo que irrumpen otras revistas humorísticas en España. Hermano Lobo, 1972-1976. El Papus, 1973-1986. Por favor, 1974-1978. Y El Jueves, 1977, que es la única que sigue publicándose en la actualidad. El número 1821 de un 15 de mayo de 1977 es el último que dirige Álvaro de la Iglesia, cuya portada aparece orlada en negro. El 19 de marzo de 1978 surge una tercera época dirigida por Juan Fermín Vilches. Su último director hasta su cierre fue Carlos Luis Álvarez Cándido. El último número que se publicó de la revista La Codorniz fue en 1898 y correspondía a la semana del 11 al 17 de diciembre de 1978. Un 31 de diciembre, en la imprenta de Alfonso XI, editado por Ediciones Marisal, bajo la dirección de Raimundo de los Reyes, se imprime el Índice Cinematográfico de España de 1941. Primera guía para productores, distribuidores, empresarios, artistas y técnicos. En ella intervienen casi todas las personas relevantes en esta época que tenían relación con el tema. Así incluye artículos de García Viñola, jefe del Servicio de Cinematografía; Tomás Borrás, jefe del Sindicato Nacional del Espectáculo; Luis Gómez Mesa, considerado uno de los primeros estudiosos de la historia del cine de España; nuestro ya conocido don Carlos Fernández Cuenca; Joaquín Romero Marchén, director y guionista, pionero en España de los spaghetti western; Pedro Muguruza, arquitecto, a quien volveremos más adelante, por citar algunos de ellos. Este es uno de los libros de mis primeras compras, que guardo con más cariño. En nuestro diccionario cinematográfico hoy incidiremos en Cine Avenida, de Madrid. Ubicado en la avenida de José Antonio, hoy Gran Vía, en el número 37. Fue diseñado por el arquitecto José Miguel de la Cuadra Salcedo y se construyó en 1928, abriendo sus puertas con la película El Ángel de la Calle, dirigida por Frank Brossard, de 1928.
Su planta es en forma de herradura, al modo de los teatros tradicionales, con columnas y pinturas murales. En su sótano se encontraba la famosa sala de fiesta Pasapoga, Music Hall, cuyos propietarios fueron Patuel, Sánchez, Porres y García, de cuyas iniciales se forma el nombre Pasapoga. Escenas en esta sala de fiesta aparecen en la película Los ojos dejan huella, de 1952, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia. Pasapoga cerró sus puertas en el 2003, el Cine Avenida en el 2007. Traveling, aparato que permite el movimiento de la cámara. Se realiza sobre un pequeño vagón que rueda sobre unas vías. El primer movimiento de cámara en la historia del cine lo realizó Alexandre Promio, operador de los hermanos Lumière. En 1907, el operador español Segundo de Chomón utilizó un rudimentario Traveling con una cámara montada sobre rueda en la producción de los hermanos Patek. Vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Ferdinand Zeca y Lucien Noguet, 1902-1903, anticipando el Traveling que utilizaría después en Caviria de Giovanni Pastrone en 1914. Flashback, conocido también como análisis, retrospección o escenas retrospectivas, es una técnica narrativa utilizada en cine y literatura que consiste en intercalar en el desarrollo lineal de la acción secuencias referidas a un tiempo pasado o a la evocación de algo anterior a la acción que se proyecta. Lo contrario a flashback es la prólisis, un salto hacia adelante en el tiempo para después retomar al momento presente de la narración, actuando como recurso de anticipación más allá de los límites del relato. Juan Piqueras Martínez es considerado el debut español, que se refiere al dramaturgo, periodista, crítico literario y director de cine de nacionalidad francesa y fama internacional. Aunque autodidacta, llegó a ser una figura clave en el desarrollo de la cultura cinematográfica de vanguardia en la España de los años 20 y 30. Participó en la fundación del primer cineclub español en Madrid y promovió otros por el resto de nuestra geografía. Ayudante del director René Clair en la película Viva la Libertad, en 1932. Al volver a España, fundó la revista Nuestro Cinema, en la que publicaron artículos personalidades de la talla de Pudonki, John Ivens, Su Majestad Eisenstein y René Clair, entre otros. Falleció en 1936, sin que se sepa exactamente la fecha y el lugar. Ya nunca se volvería a ver a Juan Piqueras. Actor de carácter. Es un actor secundario que interpreta personajes inusuales o poco convencionales. Hoy la sección Luz y Sombra va de coplas, soleá, seguidillas, fandango, villancicos. Mi pequeño homenaje personalizado en La Niña de la Puebla va para todas aquellas madres que, si bien ya no están físicamente con nosotros, en esta época brillan de forma especial en el corazón como la vela
más luminosa de nuestro hogar. Escuchamos el final de las 12 palabras retorneadas, villancico con el que la casa de la madre de mi mujer se daba como inaugurada la Navidad. Tradición que mantenemos, aunque nuestra versión difiere un poco de esta. Nacida en la Puebla de Cazalla, en Sevilla, Dolores Jiménez Alcántara, 1908-1999. Fue desde siempre conocida artísticamente como la Niña de la Puebla, y su voz ha sido declarada por la Junta de Andalucía como bien de interés cultural. Una infección de ojo la dejó ciega, por lo que a los 8 años comenzó a recibir enseñanza especial, además de la musical. A los 20 años, fascinada, según sus propias declaraciones, por las canciones del Niño de Marchena, actuó por primera vez acompañada de su guitarra en un festival en Morón de la Frontera, Sevilla. La carrera de la Niña de la Puebla, detrás de sus míticas gafas negras, ya fue imparable. Pepe Marchena, su ídolo y de quien seguía su escuela, la descubrió y la hizo debutar en el Olimpia de Sevilla en 1931 y un año más tarde en Madrid, en el Cine Teatro Variedades. En 1932 grabó su primera versión, aunque en realidad yo la llamaría creación, de Los Campanilleros, con letra de su padre, Francisco Jiménez Montesinos, y adaptación musical de la propia Niña de la Puebla. Desde entonces ambos nombres, Los Campanilleros y la Niña de la Puebla, han ido unidos. Hay quien afirma que hay cierta semejanza de estructura con los últimos versos de la novela La Gaviota de 1849 de Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Volk-Faber. Es muy posible que Dolores Jiménez Alcántara leyera tal obra. Ella misma confesó alguna vez que, siguiendo el método universal de Braille, leía todas las noches durante 3 o 4 horas. En zonas rurales de Andalucía, entre otras zonas, los auroros eran grupos tradicionales de personas que cantaban la madrugada el Rosario de la Aurora, acompañadas de guitarras y campanillas, de aquí que pasaran a llamarse campanilleros. Solían ir al alba a casas particulares en las que hubiese fallecido recientemente algún miembro. Sus canciones eran lastimeras y a la vez muy rítmicas, en donde el brillo metálico de las campanillas daban un toque especial a sus cantos. Al estar basada en los cantes tradicionales de los auroros, la temática de las campanilleros suele ser religiosa. Entre 1919 y 1924, el militar Manuel López Farfán compuso una marcha procesional con el título original de Pasan los campanilleros, dedicada a una cofradía sevillana.
Aunque la versión de los campanilleros de la Niña de la Puebla no es de temática religiosa, la mayoría de las muchas adaptaciones que existen tiene una relación religiosa, de ahí que se reserven para ser cantados junto a los villancicos durante la Navidad. Ahora les dejo para que disfruten la voz de la Niña de la Puebla cantando Los Campanilleros en su versión de 1932. A partir de 1940 y hasta los años 70, la actividad artística de la Niña de la Puebla fue frenética, representando cada año un espectáculo distinto y trabajando, además de con Pepe Marchena, con las figuras legendarias del arte flamenco. Juanito Valderrama, la Niña de Antequera, Rafael Farina, Manolo Sanlúcar o Camarón de la Isla, por nombrar solo algunos de ellos. Realmente el flamenco nació entre las clases sociales más desfavorecidas, para ser cultivado en lo sagrado de la intimidad con carácter no venal. Esta música popular, en unas condiciones sociales muy difíciles, se impregna de todo lo que acontece en su entorno. Como posiblemente ustedes conozcan mejor que yo, el flamenco se refiere tanto al toque como al cante y al baile, siendo la raíz más importante de la copla dos vertientes musicales que están muy unidas, conjugándose en la copla, la música, la letra y la interpretación. Merece la pena rescatar algunos testimonios para tomar conciencia del valor de una música creada por gentes que no sabían leer, pero que escribieron algunas de las piezas musicales más importantes del siglo pasado. Como testimonio de copla escuchamos a Juanito Valderrama en El Emigrante, que compuso en 1949. Con ella se convierte en el primer cantautor que sin ningún filtro intelectual recoge los sentimientos, penas y alegrías de un colectivo. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina hecha con nardo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saín. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. En 1935
la niña de la Puebla, forma parte del elenco de actores de la película Madre Alegría, basada en la obra teatral de Luis Fernández Sevilla y Rafael Sepúlveda, de 1934. Dirigida por José Bus, con guión del propio realizador. La película es un melodrama musical en el que también interviene Raquel Rodrigo, Gaspar Campos, Ana María Ruiz de Leiva, José Baviera, Irene Cava Alba y Luchi Soto. Fue estrenada en el Cine Gong, abierto en 1935, ubicado en la calle Marqués de Cuba, número 11 de Madrid. Fue el primer cine que abrió una guardería con enfermeras diplomadas que cuidaban de los niños. Dolores Jiménez Alcántara estuvo casada con otro notable cántabro, Luquitas de Marchena, Lucas Soto Martín. Con él que tuvo 4 hijos, 2 de los cuales son también artistas conocidos, Adelfa Soto y Pepe Soto. En 1965, junto a su marido y a su hija Adelfa, la niña de la Puebla, realizó otra película en la que, entre otros, también intervienen el príncipe gitano José Riesgo y Juan Barea. La dirigió Pío Ballesteros y lleva el título El alma de la copla. En 1987 se retiró de las tablas. Sin embargo, y retomando sus palabras, me dicen que ya no debo cantar, pero cualquiera me sujeta a mí mientras me aguante la voz. Reapareció en los escenarios en 1995 y ya no los dejó hasta que 4 años después tuvo que interrumpir su espectáculo por encontrarse mal. Fallecía un 14 de junio de 1999, justo una semana antes de recibir la medalla de oro al mérito de las bellas artes, y sus restos descansan en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Finalizamos escuchando un villancico del siglo XVI, Canción de los Pastores, creación de su admirado Niño de Marchena, de nuestra niña de la Puebla. Oración de los Pastores de Marchena del siglo XVI y creación del Niño de Marchena. Con las flores del mes de María vienen los pastores por la madrugada. Mientras gruñe y el buey le bajea, y al niño perdido que en Belén está. Y ustedes verán que la gloria del Rey de los cielos y el cáliz divino y está en el altar. Antes de despedirme, os recuerdo un correo electrónico: retazoscinematográficos@gmail.com. Os lo repito, todo junto y en minúscula: retazoscinematográficos@gmail.com. Estaría encantado de recibir cualquier sugerencia, información o pregunta que en relación con este programa me quisierais hacer llegar. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Como reflexión final, unas palabras de San Juan Pablo II en su homilía de Navidad del 2003, la última que mi madre escuchó de su querido Papa. Hoy, estoy seguro, gozan juntos de la alegría eterna.
Tú, María, que velas sobre tu Hijo omnipotente, danos tus ojos para contemplarlo con fe. Danos tu corazón para adorarlo con amor.